Cada mañana millones de familias mexicanas confían en este milagro de la química moderna, el teflón, la superficie más resbaladiza jamás creada por el hombre. Pero aquí está lo que nadie te dice. Este material que promete hacerte la vida más fácil se convierte en uno de los más tóxicos del planeta cuando se calienta. Y eso que acabas de ver sucede en tu cocina todos los días. ¿Cómo es posible que algo tan seguro sea tan peligroso? Bienvenidos a Archivos Confidenciales, donde desentrañamos los secretos que las grandes corporaciones no quieren que sepas. Soy tu anfitrión investigativo, y durante los próximos minutos, tu perspectiva sobre algo tan simple como cocinar cambiará para siempre. Si te gustan las investigaciones que van más allá de las apariencias oficiales, suscríbete ahora y activa esa campanita. Cada día exponemos verdades que podrían cambiar tu vida. Y prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir sobre el teflón te quitará el sueño. En este momento, 90% de los hogares mexicanos tienen al menos un utensilio recubierto con teflón. Desde Tijuana hasta Cancún, desde las colonias más humildes hasta las residencias de Santa Fe, todos hemos caído bajo el hechizo de esta tecnología. Lo que no sabemos es que para crear este milagro, la industria química ha contaminado el planeta con sustancias que no desaparecerán jamás. Sustancias tan persistentes que los científicos las han bautizado como químicos eternos. El Dr. Martin Wagner, investigador de la Universidad de Frankfurt, lo dice sin rodeos. Estamos ante el mayor experimento químico no controlado de la historia humana. Y todos somos conejillos de Indias. Entonces, ¿cómo llegamos a este punto? Todo comenzó un día frío de abril de 1938. Roy Plunkett, un químico de apenas 27 años, llegó temprano a su laboratorio en Wilmington, Delaware, como era su costumbre. Plunkett esperaba encontrar gas tetrafluoroetileno en su cilindro experimental. En cambio, descubrió algo que cambiaría el mundo: una sustancia blanca, cerosa y completamente resbaladiza. Esta sustancia tenía propiedades que desafiaban toda lógica. Era más resbaladiza que el hielo, resistente a ácidos que disolvían el acero y prácticamente indestructible. DuPont acababa de descubrir el politetrafluoroetileno. Imaginen cadenas de carbono rodeadas de átomos de flúor, como espagueti envuelto en una armadura impenetrable. Esa es la estructura que hace al teflón virtualmente inerte hasta que se calienta. Pero hay algo más que debes saber sobre este descubrimiento. Durante la Segunda Guerra Mundial, el teflón se clasificó como alto secreto. Su resistencia extrema a la corrosión lo convirtió en un componente vital del Proyecto Manhattan, el programa ultra secreto que desarrolló la bomba atómica. Las tuberías que manejaban hexafluoruro de uranio, uno de los gases más corrosivos conocidos, necesitaban estar recubiertas de teflón. Sin este material, el proyecto nuclear estadounidense habría sido imposible. Mientras México vivía los últimos años del gobierno de Lázaro Cárdenas, al norte de la frontera se gestaba una tecnología que décadas después estaría en cada hogar mexicano. Pero DuPont tenía planes mucho más ambiciosos para su descubrimiento. En los años 50, mientras México experimentaba su milagro económico y las familias de clase media comenzaban a modernizar sus cocinas, DuPont lanzó la campaña publicitaria más exitosa de su historia. Las revistas mexicanas de la época, desde Claudia hasta Quena, se llenaron de anuncios deslumbrantes. Mujeres elegantes cocinando sin esfuerzo, sonriendo mientras los alimentos se deslizaban mágicamente por superficies que parecían hechas de cristal líquido. En la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, las tiendas departamentales como el Palacio de Hierro y Liverpool comenzaron a importar estas maravillas tecnológicas. La promesa era irresistible: menos tiempo limpiando, más tiempo para la familia. Para los años 70, el teflón había conquistado prácticamente todas las cocinas del país. Desde los mercados de Tepito hasta las residencias de Polanco, todos confiaban en esta tecnología aparentemente milagrosa. Pero mientras las familias mexicanas celebraban esta revolución culinaria, en los laboratorios secretos de DuPont se desarrollaba uno de los encubrimientos más grandes de la historia moderna.
Para fabricar teflón, DuPont necesitaba un químico auxiliar que actuara como surfactante durante el proceso de polimerización. Este químico tenía un nombre técnico complejo, ácido perfluorooctanoico, conocido por sus siglas en inglés como PFOA. Lo que DuPont no le dijo al mundo durante más de 40 años fue que este químico era virtualmente indestructible. El PFOA pertenece a una familia de compuestos que los científicos han bautizado como químicos para siempre. Una vez liberados al medio ambiente, estos compuestos no se descomponen, no se degradan con el tiempo, no se destruyen con el calor extremo y su vida media se mide en miles de años. Cada molécula de PFOA liberada desde que comenzó la producción masiva de teflón en los años 50 sigue ahí, en el agua, en el suelo, en los animales y inevitablemente en nuestros propios cuerpos. En las verdes colinas de Virginia Occidental, junto al caudaloso río Ohio, se alzaba la planta Washington Works de DuPont. Esta instalación, construida en 1952, se convirtió en la principal productora mundial de teflón y en el epicentro de una de las tragedias ambientales más grandes de la historia industrial. Durante más de 4 décadas, DuPont vertió deliberadamente miles de toneladas de PFOA directamente al río Ohio, la fuente de agua potable para millones de personas. Mientras tanto, sus chimeneas liberaban enormes cantidades de este químico tóxico al aire que respiraban las comunidades circundantes. Para los habitantes de Parkersburg, una próspera ciudad industrial de 30.000 habitantes, la planta representaba empleos bien remunerados y estabilidad económica. Lo que no sabían era que DuPont los había convertido en participantes involuntarios del mayor experimento toxicológico de la historia. Pero hay algo aún más siniestro en esta historia. Los documentos internos de DuPont, que saldrían a la luz décadas después, revelan una conspiración de silencio que se extendió durante más de 40 años. Desde principios de los años 70, la empresa sabía que el PFOA causaba cáncer en animales de laboratorio. En 1979, estudios internos de DuPont demostraron que el PFOA causaba cáncer testicular y de hígado en ratas. En 1981, la empresa descubrió que las esposas de trabajadores expuestos tenían tasas significativamente más altas de defectos de nacimiento. La respuesta de DuPont no fue advertir al público o a las autoridades reguladoras. En cambio, clasificaron estos estudios como alto secreto corporativo y continuaron la producción a pleno ritmo. Más perturbador aún, DuPont había estado realizando estudios clandestinos de sangre en las comunidades circundantes desde los años 80. La empresa sabía que prácticamente todos los residentes de la región tenían niveles peligrosos de PFOA en su sangre, pero jamás les informó de estos hallazgos. Durante todo este tiempo, DuPont seguía promocionando el teflón como completamente seguro para uso doméstico. Wilbur Tennant era un granjero de Virginia Occidental, cuya familia había trabajado la misma tierra durante 3 generaciones. En los años 90, algo inexplicable comenzó a suceder en su rancho. Sus vacas empezaron a morir de maneras grotescas y misteriosas. Los animales desarrollaban tumores del tamaño de pelotas de básquetbol. Sus dientes se volvían negros como carbón. Sus órganos internos presentaban deformidades que los veterinarios locales nunca habían visto. Tennant documentó meticulosamente la agonía de su ganado con una vieja cámara de video. Las imágenes eran aterradoras. Vacas con los ojos completamente blancos, temblando incontrolablemente antes de colapsar. En 5 años, perdió 193 cabezas de ganado de un rebaño original de 200. Desesperado, Tennant llevó sus preocupaciones a las autoridades locales, al Departamento de Agricultura Estatal, incluso a la Agencia de Protección Ambiental. Pero nadie le creyó. DuPont era el empleador más grande de la región y nadie quería enemistarse con la empresa que daba trabajo a miles de familias. Fue entonces cuando Tennant recordó algo que cambiaría la historia. Su abuela había conocido décadas atrás a una familia apellidada Billot, cuyo hijo se había convertido en abogado en Cincinnati. Wilbur Tennant estaba a punto de llamar a Rob Billot,
sin saber que desataría una batalla legal que duraría 25 años. Robert Bilott había dedicado 8 años de su carrera a defender corporaciones químicas. Conocía la industria desde adentro, había trabajado para compañías como DuPont y había forjado su reputación protegiendo a estas empresas de demandas ambientales. Cuando Wilbur Tennant llegó a su oficina en Cincinnati con cajas llenas de videos perturbadores y documentos garabateados a mano, Bilott inicialmente mostró poco interés. Este tipo de casos rurales no era su especialidad, y además, DuPont había sido uno de sus clientes más importantes. Pero algo en la desesperación sincera del granjero lo conmovió. Bilott decidió hacer algunas llamadas informales a sus antiguos contactos en DuPont, esperando resolver rápidamente lo que parecía ser un malentendido menor. La respuesta de DuPont fue agresiva y evasiva. Los ejecutivos que antes le daban la bienvenida ahora se negaban a hablar con él. Los científicos que conocía personalmente de repente no estaban disponibles. Esta actitud hostil despertó todas las alarmas en la mente legal de Bilott. En agosto de 1999, Rob Bilott presentó una demanda en nombre de Wilbur Tennant contra DuPont. Lo que no sabía era que acababa de iniciar la batalla legal más importante del siglo XXI contra la irresponsabilidad corporativa. Durante la fase de descubrimiento legal, Bilott tuvo acceso a miles de documentos internos de DuPont que habían permanecido clasificados durante décadas. Fue ahí donde tropezó con referencias constantes a una sustancia llamada PFOA. Bilott había pasado años estudiando regulaciones químicas y conocía prácticamente todos los compuestos industriales importantes, pero nunca había oído hablar del PFOA. Realizó búsquedas exhaustivas en bases de datos científicas, regulatorias y académicas, pero no encontró absolutamente nada. Era como si este químico, que DuPont había estado produciendo y liberando en cantidades masivas durante medio siglo, no existiera oficialmente para las autoridades reguladoras. La verdad era aún más siniestra de lo que Bilott podría haber imaginado. DuPont no solo conocía los peligros del PFOA desde hacía décadas, sino que había estado ocultando activamente esta información de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. La EPA, que supuestamente debería haber estado monitoreando este químico desde los años 50, no tenía absolutamente ningún conocimiento de su existencia. Los documentos internos de DuPont revelaron una conspiración sistemática que se extendía por más de medio siglo. Desde 1970, la empresa tenía estudios que demostraban que el PFOA causaba cáncer testicular, de riñón y de hígado en animales de laboratorio. También sabían que el químico cruzaba la barrera placentaria y contaminaba la sangre del cordón umbilical de bebés recién nacidos. En experimentos realizados con primates, DuPont había descubierto que el PFOA causaba defectos de nacimiento severos, incluyendo malformaciones oculares en el 60% de los casos. Pero quizás el descubrimiento más impactante fue que DuPont había estado realizando estudios secretos de sangre en empleados y residentes locales desde 1978. Los resultados mostraban niveles de PFOA hasta 500 veces superiores a los considerados seguros, pero la empresa nunca informó estos hallazgos a las personas afectadas. Mientras DuPont ocultaba estos datos terribles, continuaba promocionando agresivamente el teflón en todo el mundo, incluyendo México, como completamente seguro para uso doméstico. La guerra legal de Rob Bilott contra DuPont se convirtió en el enfrentamiento David contra Goliat más épico de la era moderna. DuPont era una corporación con ingresos anuales superiores a los $20,000 millones y disponía de un ejército de los mejores abogados corporativos que el dinero podía comprar. Bilott, por el contrario, trabajaba desde una oficina relativamente modesta en Cincinnati, a menudo solo hasta altas horas de la madrugada, revisando decenas de miles de páginas de documentos técnicos y legales. Durante los primeros años, su propio bufete legal cuestionó la viabilidad económica del caso. Los costos se dispararon a millones de dólares, mientras que DuPont
empleaba tácticas dilatorias para prolongar el proceso indefinidamente. La presión personal sobre Bilott era inmensa. Su esposa Sara recuerda noches en las que él llegaba a casa a las 3 de la madrugada, solo para levantarse a las 5 y continuar su investigación obsesiva. Pero entonces sucedió algo que cambió el curso de la batalla. En 2001, después de años de presión legal, Bilott logró forzar a DuPont a financiar un estudio epidemiológico independiente para determinar definitivamente si el PFOA había causado problemas de salud en las comunidades expuestas. Este estudio, conocido como el Proyecto C8, se convirtió en la investigación de salud pública más grande y más costosa jamás realizada por una sola empresa. Durante 7 años, un panel de científicos completamente independientes examinó la salud de 69,000 personas que habían estado expuestas al agua contaminada con PFOA. Los resultados fueron absolutamente devastadores para DuPont y revolucionarios para la ciencia médica. El panel científico concluyó que existía un vínculo probable entre la exposición al PFOA y 6 enfermedades graves: cáncer de riñón, cáncer testicular, enfermedad tiroidea, colitis ulcerosa, hipercolesterolemia y enfermedad renal. Por primera vez en la historia de la medicina ambiental, se había establecido científicamente que un químico industrial específico causaba múltiples enfermedades en poblaciones humanas reales. Mientras DuPont batallaba en los tribunales estadounidenses, científicos independientes alrededor del mundo comenzaron a hacer descubrimientos alarmantes. El PFOA y otros químicos de la familia PFAS no estaban confinados a Virginia Occidental o Estados Unidos. Estos compuestos habían contaminado literalmente todo el planeta. En México, investigadores de la Universidad Nacional Autónoma realizaron estudios que revelaron la presencia de PFAS en muestras de agua del lago de Chapala, principal fuente de abastecimiento para la zona metropolitana de Guadalajara. Los niveles encontrados superaban significativamente los límites considerados seguros por la Organización Mundial de la Salud. Estudios realizados en la Ciudad de México por el Instituto Nacional de Salud Pública detectaron PFAS en la sangre del 98% de una muestra representativa de 1,000 habitantes urbanos. Los niveles más altos se encontraron paradójicamente en niños y adolescentes, sugiriendo que la exposición había aumentado dramáticamente en las generaciones más jóvenes. Pero la situación en México era solo un reflejo de una catástrofe global. Desde las cumbres más remotas del Himalaya hasta los glaciares vírgenes de la Antártida, los científicos encontraban rastros de estos químicos eternos. Los PFAS habían logrado algo que ninguna sustancia creada por el hombre había conseguido en la historia: contaminar literalmente cada ecosistema del planeta Tierra. Enfrentada a evidencia científica abrumadora y presión legal insoportable, DuPont y otras empresas químicas finalmente comenzaron a eliminar gradualmente la producción de PFOA. En 2015, Estados Unidos prohibió el uso de PFOA para fabricar teflón, y DuPont acordó eliminar el químico de todas sus operaciones mundiales. Pero en lugar de abordar el problema fundamental, la industria simplemente reemplazó el PFOA con otros químicos de la misma familia PFAS. Estos químicos de reemplazo, con nombres comerciales como GenX y PFBS, fueron promocionados como alternativas más seguras. La realidad era que pertenecían a la misma familia de químicos eternos y compartían muchas de las mismas propiedades preocupantes que el PFOA original. Roland Weber, consultor ambiental de las Naciones Unidas, describió los PFAS como algunas de las sustancias químicas más amenazantes jamás inventadas. La Unión Europea comenzó a clasificar los PFAS como sustancias de muy alta preocupación, y varios países empezaron a implementar restricciones estrictas sobre su uso. La respuesta de México a la crisis de los PFAS ha sido significativamente más lenta comparada con otros países desarrollados. Mientras que la Unión Europea y Canadá han implementado regulaciones estrictas sobre estos químicos, México continúa permitiendo la importación y venta de productos que contienen PFAS. El doctor Arturo Gavilán,
investigador del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, ha estado documentando la contaminación por PFAS en México durante más de una década. Sus hallazgos pintan un panorama preocupante de contaminación generalizada que las autoridades mexicanas han ignorado en gran medida. Hemos encontrado PFAS en fuentes de agua potable que abastecen a millones de mexicanos, explica el Dr. Gavilán. Hemos detectado estos químicos en muestras de leche materna de madres en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Sin embargo, no existe un programa sistemático de monitoreo y la población permanece en gran medida inconsciente de los riesgos. La situación es particularmente preocupante, dado que México depende fuertemente de utensilios de cocina importados. Muchas de las sartenes antiadherentes vendidas en mercados mexicanos continúan siendo fabricadas usando procesos basados en PFAS, lo que significa que las familias mexicanas siguen siendo expuestas a estos químicos diariamente. Cada mañana, millones de familias mexicanas desayunan huevos cocinados en sartenes de teflón. Lo que no saben es que cada vez que calientan esa sartén por encima de 260 grados Celsius, se liberan vapores tóxicos que contienen más de 15 químicos diferentes, algunos de los cuales son carcinógenos conocidos. Los fabricantes han promovido durante décadas la idea de que el teflón es completamente seguro mientras no se sobrecaliente a temperaturas extremas. Sin embargo, investigaciones independientes han demostrado que las sartenes antiadherentes pueden alcanzar temperaturas peligrosas en solo 2 a 5 minutos de calentamiento normal en una estufa doméstica. En un experimento controlado realizado por investigadores de la Universidad Johns Hopkins, una sartén de teflón alcanzó 300 grados Celsius en menos de 3 minutos cuando se colocó en una estufa a temperatura media alta. A esta temperatura, el recubrimiento comienza a descomponerse y liberar compuestos altamente tóxicos. La situación se agrava porque muchas familias mexicanas tradicionalmente cocinan a fuego alto, especialmente al preparar alimentos como carnes asadas o vegetales salteados. La culinaria aumenta significativamente la probabilidad de sobrecalentar las superficies antiadherentes. Los síntomas que ignoramos. ¿Has experimentado alguna vez síntomas similares a la gripe después de cocinar intensivamente con sartenes antiadherentes? Dolor de cabeza persistente, escalofríos inexplicables, fiebre leve y malestar general son síntomas de lo que los médicos especializados llaman fiebre de los vapores de polímero. Esta condición médica, también conocida informalmente como gripe del teflón, ocurre cuando las personas inhalan los vapores tóxicos liberados por las sartenes sobrecalentadas. La industria química ha minimizado sistemáticamente estos síntomas, describiéndolos como temporales y básicamente inofensivos. Sin embargo, estudios médicos recientes sugieren que la exposición repetida a estos vapores puede causar daños pulmonares permanentes y aumentar significativamente el riesgo de desarrollar enfermedades respiratorias crónicas en el largo plazo. La doctora María Elena Casillas, neumóloga del Hospital General de México, ha documentado un aumento preocupante en casos de fibrosis pulmonar idiopática que podrían estar relacionados con la exposición crónica a vapores de teflón durante décadas de uso doméstico. Vemos pacientes que desarrollan cicatrización irreversible en los pulmones sin ninguna causa médica aparente, explica la doctora Casillas. Muchos de estos pacientes comparten una característica común. Han usado intensivamente sartenes antiadherentes durante décadas y reportan episodios frecuentes de síntomas parecidos a la gripe después de sesiones prolongadas de cocina. Los efectos del teflón sobrecalentado son dramáticamente más severos en las aves domésticas. Los canarios, periquitos y otras aves pueden morir literalmente en cuestión de minutos cuando se exponen a los vapores de sartenes sobrecalentadas. Este fenómeno es tan bien documentado entre veterinarios especializados que tiene una denominación médica específica: toxicosis por teflón aviar. Las aves son especialmente vulnerables porque su sistema respiratorio es significativamente más eficiente que el de los mamíferos,
lo que significa que absorben toxinas atmosféricas mucho más rápidamente y en concentraciones más altas. María Fernanda Torres, veterinaria especializada en aves exóticas en la Ciudad de México, recuerda vívidamente el caso traumático de una familia que perdió 5 canarios en una sola noche. La familia estaba completamente devastada, recuerda la doctora Torres. No podían entender qué había matado a sus queridas mascotas tan súbita y violentamente. Fue hasta que les pregunté específicamente sobre sus hábitos de cocina recientes que descubrimos que habían estado usando una sartén antiadherente nueva a temperatura muy alta durante una noche anterior. Octava. Fase alternativas, seguras, existen. Mientras la industria química creaba problemas toxicológicos complejos, nuestros ancestros mexicanos ya poseían las soluciones probadas por milenios. El comal de barro, utilizado durante más de 3000 años para hacer tortillas y cocinar alimentos, sigue siendo una de las superficies de cocción más seguras y efectivas que existen en el mundo. Los comales tradicionales, fabricados con arcilla local de alta calidad y cocidos a temperaturas extremadamente altas en hornos artesanales, no liberan absolutamente ningún químico tóxico durante su uso y en realidad mejoran sus propiedades antiadherentes con el tiempo y el uso constante. Doña Carmen Mendoza, maestra artesana de Tlaquepaque, Jalisco, ha estado fabricando comales tradicionales durante más de 50 años usando técnicas milenarias transmitidas directamente por su abuela. El barro bueno no necesita químicos artificiales para funcionar perfectamente, explica doña Carmen mientras da forma magistral a un comal con sus manos expertas. Nuestros antepasados indígenas cocinaron durante miles de años sin ningún problema de salud relacionado con sus utensilios. ¿Por qué nosotros ahora necesitamos sustancias tóxicas que ni siquiera podemos pronunciar correctamente? Para las familias contemporáneas que prefieren utensilios de cocina modernos, existen múltiples alternativas completamente seguras al teflón problemático. Las sartenes de hierro fundido, cuando están adecuadamente curadas y mantenidas, ofrecen propiedades antiadherentes completamente naturales que en realidad mejoran significativamente con años de uso regular. El hierro fundido también aporta hierro biodisponible a los alimentos, lo que puede ayudar a prevenir la anemia, especialmente en mujeres y niños. El acero inoxidable de alta calidad, aunque requiere técnicas específicas de cocina para prevenir que los alimentos se adhieran, es completamente inerte químicamente y no libera ninguna sustancia tóxica incluso a temperaturas muy altas. Las sartenes de cerámica genuina, no aquellas que tienen simplemente un recubrimiento cerámico sobre una base de aluminio, representan otra opción completamente segura. Sin embargo, es crucial distinguir entre cerámica verdadera sólida y los recubrimientos cerámicos comerciales que a menudo contienen nanopartículas de dudosa seguridad a largo plazo. El doctor José Luis Herrera, investigador especializado en materiales seguros del Instituto Politécnico Nacional, ha dedicado más de una década a estudiar alternativas no tóxicas al teflón y otros recubrimientos problemáticos. Mi recomendación profesional es clara e inequívoca, explica el doctor Herrera. Las opciones más seguras son invariablemente las más simples desde el punto de vista químico: hierro fundido bien curado, acero inoxidable de calidad médica, cerámica sólida genuina. Estos materiales han sido utilizados exitosamente durante siglos o milenios sin causar problemas de salud documentados. La transición hacia alternativas más seguras requiere honestamente un cambio de mentalidad y la disposición a aprender nuevas técnicas culinarias. Las sartenes de hierro fundido son considerablemente más pesadas y requieren un mantenimiento regular específico. El acero inoxidable necesita precalentamiento cuidadoso y dominio de técnicas particulares para evitar que los alimentos se adhieran. Sin embargo, cuando consideramos objetivamente el costo real del teflón, no solamente en términos monetarios inmediatos, sino en impactos acumulativos sobre la salud pública y daños ambientales a largo plazo, estas pequeñas incomodidades temporales parecen completamente insignificantes.
Un estudio económico exhaustivo realizado por investigadores de la Escuela de Economía de Londres calculó conservadoramente que los costos totales de salud pública asociados únicamente con la exposición a PFAS podrían superar fácilmente los $50.000 millones anuales solo en Estados Unidos. Estos costos astronómicos incluyen tratamiento médico de múltiples tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares complejas, trastornos del desarrollo neurológico en niños, problemas reproductivos en adultos y los enormes gastos de limpieza y remediación ambiental que tomarán décadas o siglos completar. La historia completa del teflón y los PFAS representa mucho más que un simple relato sobre irresponsabilidad corporativa. Es fundamentalmente una advertencia profunda sobre los peligros sistémicos de priorizar consistentemente las ganancias corporativas sobre la salud pública, la conveniencia comercial sobre la seguridad humana y el secreto empresarial sobre la transparencia científica. Cada vez que abrimos el gabinete de nuestra cocina y elegimos conscientemente una sartén específica, estamos tomando una decisión aparentemente menor, que en realidad afecta no solamente nuestra salud personal inmediata, sino la salud de nuestras familias completas y las generaciones futuras que heredarán las consecuencias de nuestras decisiones cotidianas. Los químicos eternos que liberamos y acumulamos hoy permanecerán activos en el medio ambiente durante miles de años, afectando inevitablemente a personas que literalmente aún no han nacido. La noticia esperanzadora es que, como consumidores informados, tenemos un poder real y tangible para crear cambios sistémicos. Cada compra consciente representa efectivamente un voto económico por el tipo de mundo que queremos crear para nosotros y nuestros descendientes. Cuando elegimos deliberadamente productos libres de PFAS y otras sustancias problemáticas, enviamos una señal económica clara y poderosa a la industria de que valoramos nuestra salud y la integridad ambiental significativamente más que la conveniencia superficial o el costo ligeramente menor. En México, organizaciones ciudadanas como la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México están trabajando incansablemente para crear conciencia pública sobre los peligros de los químicos eternos y presionar a las autoridades gubernamentales para que adopten regulaciones mucho más estrictas. Estas iniciativas aún son pequeñas en comparación con la magnitud del problema, pero representan un primer paso crucial hacia un cambio real. El desafío es monumental. Estamos enfrentando décadas de negligencia industrial, intereses corporativos multimillonarios y una inercia política que favorece la comodidad inmediata sobre la salud a largo plazo. Sin embargo, cada gran transformación social comienza con comunidades informadas que se niegan a aceptar narrativas oficiales diseñadas para ocultar la verdad. El progreso real en esta batalla no ha venido de las grandes corporaciones ni de los organismos gubernamentales, sino de científicos independientes, médicos comprometidos y periodistas de investigación. Gracias a ellos sabemos hoy que los PFAS están presentes en la sangre del 99% de la población mundial y que sus efectos a largo plazo son devastadores. En México, investigadores jóvenes comienzan a seguir esa misma ruta, tomando muestras de agua, de alimentos y de tejidos humanos para documentar una realidad que las autoridades prefieren ignorar. Su valentía se convierte en la base para que la sociedad civil pueda exigir rendición de cuentas. La pregunta final es simple pero profunda. ¿Qué vamos a hacer con este conocimiento? Podemos elegir la negación cómoda, continuar cocinando en superficies aparentemente mágicas mientras cerramos los ojos a las consecuencias. O podemos aceptar la incomodidad temporal de cambiar hábitos, invertir en alternativas seguras y exigir regulaciones estrictas que prioricen la salud sobre las ganancias. Cada vez que reemplazamos una sartén de teflón por hierro fundido o acero inoxidable, estamos haciendo una declaración silenciosa pero poderosa, que nuestras vidas y las de nuestros hijos valen más que los dividendos de una corporación. El teflón comenzó como un accidente de laboratorio que prometía conveniencia y modernidad, pero esa misma promesa ocultaba una pesadilla química que hoy conocemos como los
químicos eternos. Este no es solo un problema de Estados Unidos ni de Europa. Es un problema que respira en nuestras cocinas mexicanas, en nuestros ríos y en la sangre de nuestros niños. La historia del teflón es, en última instancia, la historia de cómo la humanidad puede crear maravillas capaces de mejorar nuestras vidas, pero también de cómo esas maravillas pueden convertirse en veneno cuando dejamos que el poder corporativo supere los principios básicos de responsabilidad y transparencia. Y ahora, la decisión está en nuestras manos. Si llegaste hasta aquí, ya formas parte de la minoría consciente que conoce la verdad detrás de las superficies brillantes y las campañas publicitarias perfectas. Comparte este video, suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada semana revelamos verdades que pueden proteger tu vida y la de tu familia. Recuerda, el conocimiento es poder, y en este caso es poder para defender la salud, el futuro y la dignidad de todos los que habitamos este planeta. Soy tu anfitrión en Archivos Confidenciales. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima investigación.